Salud mueve ficha para revertir al sistema público la gestión de las cocinas del complejo hospitalario. Esa era la intención de inicio de legislatura. Hoy han llegado ya los primeros detalles. La propuesta del Departamento de Salud consiste en llevar a cabo una reversión parcial, es decir, que personal del complejo hospitalario de Navarra se pueda encargar del aprovisionamiento y de la elaboración de las comidas y que por el momento una empresa externa continúe ocupándose de las tareas auxiliares de emplatado, distribución y limpieza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fue uno de los proyectos más contestados, si recuerdan, en la anterior legislatura. El gobierno actual ya mostró su intención de revertir la privatización hacia lo público. Hoy se ha dado, como decimos ya, un primer paso con ese anuncio. En septiembre vence el contrato con la empresa adjudicataria. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Bueno, pues hoy el Parlamento de Navarra ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas de ETA y de quienes tuvieron que salir de su tierra de manera forzosa por la presión terrorista. Todos los parlamentarios en pie, como suele ser habitual, salvo EH Bildu, cuyos representantes han permanecido sentados. Y sobre las oposiciones de educación y las grandes diferencias políticas y sindicales, hoy la presidenta Barcos ha apostado por un pacto educativo en Navarra. Una misma OPE, una misma propuesta y en los términos que le señalaba, bueno, pues es vista de maneras tan diferentes. Yo creo que nos lleva a la reflexión de la necesidad que en estos momentos Navarra tiene de un pacto educativo. En Pamplona, EH Bildu, el ayuntamiento, cambia el modelo lingüístico de 2 escuelas infantiles de castellano a euskera. Lo argumentan en una demanda y garantía de derechos lingüísticos frente a la sorpresa y el malestar de la oposición municipal, además de la inquietud entre los trabajadores. Bueno, pues en principio con preocupación un poco por lo que supone pues conservar el puesto de trabajo. Esta propuesta, cuyo punto de partida se sitúa en las demandas de padres y madres, garantizando el ejercicio de los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Lo que quieren es euskaldunizar a los que todavía ni saben que existe Euskadi. Esto es una cacicada, que así no se gestiona la ciudad, que hay que dar una información. Bueno, y la Audiencia Provincial archiva la causa contra José Antonio Indart, el padre del joven de Legasa, fallecido en marzo de 2008. El juez considera que no hay indicios de que fuera el supuesto autor de su muerte. Y esta tarde se celebra la Asamblea Extraordinaria, de la que saldrá el nuevo defensor del socio de Osasuna, a la vez que la entidad ultima el traspaso de Merino al Borussia. El balonmano, el Betia Naitasuna, perdió ayer en Granollers en uno de los partidos adelantados de la Liga Sobal. El conjunto de Juan Toapezechea no plantó cara al equipo catalán y terminó cediendo por un claro 32-24. Fue uno de los proyectos más contestados social y políticamente la pasada legislatura, el de la privatización de las cocinas del complejo hospitalario de Navarra, y uno de los primeros proyectos también a cambiar por el actual gobierno, como ya anunciaron al comienzo de la legislatura. Hoy se han conocido detalles concretos. El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha dado a conocer en una escueta rueda de prensa las intenciones del Servicio Navarro de Salud de asumir una reversión parcial de la gestión del servicio de cocina del complejo hospitalario que gestiona en la actualidad Mediterránea Catering. Se pretende así que el personal del complejo hospitalario de Navarra gestione el aprovisionamiento y elaboración de las comidas. Con esta propuesta, el Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea, persigue buscar un equilibrio entre el beneficio global, calidad y garantías sanitarias, mejorar el control de la calidad de los alimentos y de la seguridad alimentaria de la comida del complejo hospitalario de Navarra, recuperar la calidad percibida por todos los pacientes, lo que consideramos que se logrará alcanzar con esta propuesta. Era uno de los objetivos fijados en el acuerdo programático, con el que además se crearían 30 puestos de trabajo de empleo público, aunque supondría un sobrecoste anual de 700.000 euros. En septiembre vence el contrato con Mediterránea Catering, propietaria de las cocinas, con las que se firmó una opción de compra de 2 millones de euros. Y el coste económico de la reversión, que implicaría un gasto añadido anual
de 700.000 euros aproximadamente, que en todo caso se podría hacer efectiva siempre y cuando la situación presupuestaria así lo permita. Reversión parcial porque se contrataría a una empresa externa previo concurso público para la gestión de labores auxiliares como emplatado, distribución y limpieza. Los días 22 o 23 de este mismo mes, el grupo de trabajo que estudia la viabilidad de esta gestión trasladará la propuesta a la mesa sectorial, donde empezará a tomar forma esta nueva fórmula. La presidenta Barcos asegura que Navarra necesita un gran pacto educativo y lo necesita, dice, tras verse reflejadas las discrepancias respecto a la OPE de educación. Desde EH Bildu denuncian que el Ejecutivo ha sucumbido a las presiones de algunos partidos y sindicatos. Las discrepancias en torno a la recién aprobada OPE de educación, dice la presidenta, evidencian que Navarra necesita un gran pacto educativo. Este caso nos deja claro que necesitamos hablar y mucho sobre la necesidad de trascender elementos partidarios en asuntos de educación. Discrepancias sobre la OPE que llegan no solo por parte de la oposición y de algunos sindicatos, sino también de EH Bildu. Toda la cautela buscando la seguridad jurídica, como digo, para revertir el mayor número de interinidades. Otro punto importante, la búsqueda, el intento de búsqueda de acuerdos, y en eso el Gobierno ha agotado todo el tiempo posible, yo diría incluso que hasta la extenuación. Cuando el Gobierno planteó esta oferta de empleo público, me estoy refiriendo a educación, sabía perfectamente que había esa inseguridad en el sentido de que el recurso estaba presentado y en un momento determinado podía haber una sentencia contraria y por lo tanto estamos en la misma situación jurídica y en la misma situación, si hay inseguridad jurídica, que estábamos en noviembre cuando el Gobierno hizo este planteamiento y desde luego entendemos que ahora lo único que falta es voluntad política, que el Gobierno ha cedido a las presiones de la oposición, a las presiones de izquierda-esquerra y a las presiones de determinados sindicatos. Cautela y seguridad jurídica en la OPE de educación, dice Barcos, respecto a la de bomberos, en la que el Ejecutivo mantiene las 30 plazas, pese a que el Tribunal Superior de Justicia la limitaba a 17, dice la presidenta que se trata de casos diferentes. El Gobierno de Navarra, que considera una herencia envenenada del anterior ejecutivo de UPN el pago de 48 millones de euros al que tiene que hacer frente tras una decisión judicial que ratifica que los suelos expropiados en la ciudad del transporte en 2006 se pagaron por debajo de lo debido. UPN asegura que el pago se basó en criterios técnicos. El Gobierno de Navarra podría tener que pagar 48 millones de euros a los propietarios del suelo expropiado en la fase 3 y 4 de la ciudad del transporte. Los tribunales confirman que el metro cuadrado debía pagarse a 53 euros y no a los 11 que se abonaron en el año 2006. Un jarro de agua fría para el Gobierno de Barcos, que estudia recurrir al Supremo. Es un verdadero problema. Actuaciones como estas, no son las únicas además, es un verdadero problema para Navarra. No se quiere hablar de herencia recibida y no tengo intención, pero sí voy a hablar, y creo que lo resumió muy bien ayer la consejera Beaumont, de herencia envenenada para Navarra, repito, no para este Gobierno exclusivamente. Y es que la consejera de Justicia no escondía el malestar en sus palabras. Esto es, dicho en lenguaje popular y que todo el mundo conoce, un nuevo marrón del Gobierno de UPN que no podemos sino denunciar, y debemos además hacerlo. UPN asegura que sus sucesivos gobiernos solo defendieron los intereses de Navarra amparados en criterios técnicos que justificaban ese precio. El Gobierno lo que hizo fue defender los intereses de todos los navarros y lógicamente utilizar unos criterios que son técnicos. Bueno, pues ahora la justicia, pues a mí lo que comentó ayer la consejera es que todavía cabe un recurso de casación, lo que tiene que hacer el Gobierno es defender los intereses de todos, pero esto de herencia envenenada nada, a la presidenta del Gobierno le dije la herencia que le habíamos dejado. Y entre la herencia que le habíamos dejado, pues era una comunidad en la que los empresarios creían y confiaban, y hoy somos la comunidad donde menos confían los empresarios. El conflicto viene de bien lejos. En 2006 el Gobierno de Navarra tasó el precio por la expropiación de terrenos de la tercera y cuarta fase de la ciudad del transporte en 11 euros metro cuadrado, mientras los propietarios pedían entre 53 y 57. Una primera resolución judicial sentenciaba a medio camino un precio de 20 euros que no contentó a ninguna de las partes, que han seguido pleiteando hasta hoy. Minuto de silencio en el Parlamento de Navarra en conmemoración del Día de los Desplazados Forzosos por ETA y de todas sus víctimas de crímenes contra la humanidad. Todos los parlamentarios se han puesto en pie, a excepción de los de EH Bildu, que han permanecido sentados en sus asientos. UPN, Partido Socialista y el Partido Popular pedían que fuese la propia presidenta Aznárez la que convocara ese minuto al inicio del Pleno, pero la mesa lo ha denegado, por lo que ha sido el parlamentario regionalista Luis Tarraluki quien ha pedido el minuto de silencio durante su tiempo de intervención. El pasado lunes, el Parlamento, con los votos del cuatripartito, rechazó una iniciativa de la oposición para conmemorar esta fecha, alegando en algunos casos que no corresponde al Parlamento considerar esos crímenes de lesa humanidad.
El Pleno que aprobaba hoy instar al Gobierno de España a desarrollar una ley que regule el ejercicio del suicidio médicamente asistido y la eutanasia. La iniciativa de Geroa, apoyada por EH Bildu, Podemos, Izquierda Esquerra y Partido Socialista, subraya que las eutanasias clandestinas que se practican y se encargan de respetar la voluntad de las personas enfermas, sustituyendo al Estado, en un tema que debería estar convenientemente regulado. La solución, desde luego, será... Y se ha archivado el caso del joven de Legasa, Iñaki Indart, que apareció muerto en el interior de una sima 6 años después de su desaparición. La Audiencia Provincial considera que no hay ni un solo indicio que permita acusar a su padre. El propio imputado señalaba ante los medios la falta de pruebas. No ha habido, no hay, ni va a haber. No hay derecho para acribillarse una familia así. Lo diría después su defensa, el fiscal, y ahora lo ratifica el juez. No hay indicios suficientes que demuestren que el padre de Iñaki Indart tuviera que ver algo en la muerte de su hijo, cuyo cuerpo apareció en 2014 en el fondo de una sima de Gaztelu, 6 años después de haber desaparecido. La noche de los hechos salió a cenar con unos amigos en Sant Esteban y al volver a su pueblo Legasa dio positivo una prueba de alcoholemia, por lo que agentes de policía foral inmovilizaron su coche y lo trasladaron en el coche patrulla hasta su localidad. Eran las 6:15 de la mañana y ahí se pierde su pista. La versión de policía foral y del juez instructor sostiene que se encontró con su padre de camino a casa y, enfadado por lo sucedido, lo golpeó hasta dejarlo inconsciente, arrojándolo vivo a la sima. La Audiencia Provincial asegura que solo hay conjeturas, hipótesis y sospechas, pero nada que acredite que su padre le propinara una paliza y después se deshiciera del cuerpo. Ni siquiera, dice, se puede acreditar que el padre y el hijo se encontraran, por lo que la Audiencia señala que no se pueden descartar otras alternativas, como que el joven se encontrara con una tercera persona. Se pone en duda incluso que la muerte de Iñaki Indart sea un homicidio, ya que la causa nunca se ha determinado con certeza. El tribunal no descarta que Iñaki pudiera morir tras caerse en la sima. Pues hoy ha llegado la confirmación del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, que archiva la querella interpuesta por la presidenta Barcos contra Jaime del Burgo. La juez reitera que las expresiones cobarde y me la devolverás en vida, vertidas en un correo electrónico, no constituyen injurias, amenazas o falta de respeto o consideración a la autoridad. Las considera poco afortunadas, sí, pero también una crítica por una decisión política. El auto no es firme y, de hecho, hay un recurso de apelación ante la Audiencia de Navarra. Para la tele que tenemos... Y en el Congreso de los Diputados, esta mañana, turno para el encuentro entre Mariano Rajoy y Albert Rivera. Benjamín López, buenas tardes. ¿Se puede sacar alguna conclusión de esa reunión? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Ambos líderes han coincidido en señalar el encuentro como cordial. Una cita de más de hora y media de duración en la que ambos han llevado sus propuestas para ponerlas encima de la mesa y buscar puntos de coincidencia. Según el presidente del Gobierno en funciones, ambos partidos están de acuerdo en la mayoría de las cosas, ha dicho textualmente. Rivera, por su parte, también ha dicho que hay puntos de entendimiento y que van a esforzarse en buscarlos, aunque ha reconocido que ahora es el tiempo de Pedro Sánchez y de buscar su investidura. En lo que los dos están de acuerdo, desde luego, es en que España necesita un gran acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos. La alternativa sería mala para este país. Rajoy ha llevado al encuentro como novedad este documento de 18 páginas en el que se proponen 5 grandes objetivos para España que deberían reflejarse en 5 grandes pactos de Estado. Un pacto social, un pacto educativo, un pacto para la financiación autonómica, un pacto también para el crecimiento económico y la creación de empleo y un pacto para el fortalecimiento institucional. Después de la rueda del encuentro, ambos han mantenido ruedas de prensa. Vamos a escuchar qué han dicho a los medios de comunicación. Creo que hay puntos en común obvios, como hemos dicho. Creo que hay puntos en los que nosotros consideramos que el PP no lo ha hecho bien o no ha hecho la labor que había que hacer en regeneración democrática, en lucha contra el desempleo, desigualdad, en reforma institucional. Pero insisto, como estamos en una negociación para ver cuáles son los puntos que nos unen, yo puedo hacer 2 cosas, o buscar todos los puntos que discrepamos, o ver lo que nos une y pedir que el Partido Popular haga cosas que no ha hecho. Creo que coincidimos en muchas cosas. Probablemente en otras no coincidamos, pero en la gran mayoría de cosas que yo he visto, entre otras cosas porque mi documento no es como el de otros, que es su programa electoral. Este es un documento para acordar. Y las cosas que yo he planteado aquí pues son bastante de sentido común.
EH Bildu, al frente del Ayuntamiento de Pamplona, elimina el ciclo de castellano en 2 escuelas públicas de 0 a 3 años en la capital. Lo sustituye por euskera. Aseguran que quieren homogeneizar la oferta lingüística por zonas y así cumplir la ordenanza del euskera. Las escuelas a las que afecta este cambio son Don Ivane en San Juan y Fuerte Príncipe en La Milagrosa. Sorprendidos por la premura con la que el Ayuntamiento les ha comunicado su decisión, el director de la escuela Fuerte Príncipe en el barrio de La Milagrosa de Pamplona asegura que la pérdida de los puestos de trabajo es el principal problema. Es una de las consecuencias de este cambio de modelo en el que dejarían de impartir clases en castellano para hacerlo exclusivamente en euskera. En principio, con preocupación un poco por lo que supone pues conservar el puesto de trabajo. Que hay otras compañeras que no son fijas y que están en una lista de sustituciones y claro, al reducirse el número de plazas en castellano probablemente pues tengan más difícil el poder pues hacer sustituciones, evidentemente. Fuera de cámara, algunas trabajadoras interinas de este centro nos aseguran que temen por su empleo. Cada mañana acuden al centro más de 100 niños, de ellos un alto porcentaje pertenecen a familias de inmigrantes. La concejal de Cultura considera que con este ciclo exclusivamente en euskera que se pone en marcha desde el próximo curso se responde a los movimientos de padres. Esta propuesta, cuyo punto de partida se sitúa en las demandas de padres y madres y en el movimiento popular Euskalgintza, garantizando el ejercicio de los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Reconoce que este cambio afecta a 95 familias que ahora llevan a sus hijos a la escuela infantil Fuerte Príncipe y Don Iván en San Juan. Se les transmitirá, por supuesto, la opción de permanecer en el centro y aquellas que no quieran, facilitarles con prioridad aquellos centros de la opción lingüística que deseen. Tendrán prioridad. Con este cambio, la oferta de plazas de 0 a 3 años en euskera pasará, asegura el Ayuntamiento, de más del 10% a casi un 24%. Bien, pues estas son las variables que se están manejando en torno a este asunto, también las de la oposición política, que decía esto ante la decisión del Ayuntamiento. Todo esto es evidente que forma parte de una estrategia. Lo que quieren es euskaldunizar a los que todavía ni saben que existe Euskadi. Esto nos parece sencillamente una cacicada y la manera de gestionar a Sirón el Ayuntamiento de Pamplona. Lo más grave, que no se informe a los padres y madres de estos niños que han elegido una opción lingüística para sus hijos y que ahora, de repente, para el año que viene, ya van a ver modificada esta cuestión. Veremos en qué queda esta cuestión, sin duda polémica. Entre tanto, la violencia de género es más intensa en las mujeres con discapacidad, una realidad hasta ahora no destapada y que alerta de la necesidad de una intervención integral para combatir esta situación. Ha sido hasta ahora una realidad invisibilizada. Mayor prevalencia de la violencia de género en mujeres con discapacidad, una mayor intensidad en la violencia que sufren las mujeres con discapacidad y una mayor duración de la violencia dada la situación de dependencia. La alerta llegó tras un estudio de Cocenfe que puso en marcha un programa psicosocial para mujeres con discapacidad. La realidad que descubrieron es escalofriante. Fueron 101 mujeres participantes y el 45% de ellas había sufrido algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida y el 10% la estaba sufriendo en la actualidad. A raíz de ello, recabaron testimonios de 9 mujeres con discapacidad. Puede haber situaciones en las que se dé una discapacidad y esa discapacidad genere violencia o agrave violencia que ya venía vivenciándose, pero además sea otra circunstancia que es que se genera discapacidad por la violencia. Una violencia que llega por parte de las parejas o exparejas, pero también en el entorno familiar y en el institucional. Otra de las situaciones también que hacen específica la violencia de género asociada a la discapacidad tiene que ver con la merma en la credibilidad de las mujeres, por ejemplo, con salud mental, en relación a lo que narran. Esta es la primera fase de un estudio pionero que pretende conseguir una intervención estructural, preventiva e integral que es responsabilidad de toda la sociedad. Y permanece cortada la pasarela peatonal que une el Parque de la Medialuna de Pamplona con el Labrit después de que 2 de las chapas del revestimiento inferior se hayan descolgado. El aviso lo dio el pasado lunes Policía Municipal ante el riesgo de que se descolgara del todo. Está a cerca de 15 metros del suelo. Esta mañana varios operarios han comenzado a soldarlo de nuevo y no parece que vaya a tardar mucho su reapertura. Su construcción terminó a comienzos de 2011 con un coste de 1.100.000 euros. Hoy, de momento, continúa cerrada.
construcción maravillosa. Y un asunto más, antes de acudir a los deportes, tal y como se viene estableciendo desde el año 2011, la Comunidad de Bardenas Reales prohíbe nuevamente este año, a partir del 8 de febrero, el acceso a varios parajes. Quiere así preservar y garantizar la tranquilidad de las aves. La medida se mantendrá hasta el final de la época de cría, que variará a lo largo del mes de agosto. La medida viene motivada por la excesiva afluencia de visitantes a algunas de las zonas más sensibles de este parque natural durante los momentos más delicados del ciclo reproductor de las especies protegidas. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Esta tarde Osasuna elegirá a su nuevo defensor del socio, un cargo que ocupó el actual presidente rojillo, precisamente Luis Abalza. Los compromisarios elegirán en la asamblea que se celebre el jueves. La terna está formada por los socios Miguel Ángel Purroy, Jon Goyena y Ángel Echeverría. Son las 3 personas seleccionadas por la Junta Directiva entre las 7 candidaturas válidas bajo el criterio de antigüedad. Los 2 con carné más antiguo y el más joven. Osasuna que elige, por tanto, a su defensor del socio, pero que también está esperando de cara al partido del fin de semana para ver cómo lo afronta. Buen seguro que en el punto de ruegos y preguntas los compromisarios querrán saber por la situación, por ejemplo, de Mikel Merino. El club negocia con el Borussia de Dortmund la forma de realizar la operación por la que el futbolista navarro jugará en Alemania a partir de junio. Martín concedió fiesta al futbolista hasta el lunes, con lo que la operación se va a cerrar en los próximos días. Merino es baja por sanción, al igual que Michael Mesa, 2 ausencias que le abren la titularidad a Manu Sánchez, uno de los 3 refuerzos invernales de Osasuna. Y que aún no ha debutado. Primera oportunidad para el ex del Huesca, que se ve en condiciones óptimas para tomar el relevo a los sancionados. Yo no tengo que demostrar nada, yo trabajo cada semana y el entrenador es el que decide si me pone o no. Yo trabajo, estoy intentando ponerme al ritmo de los compañeros y para que él decida cada domingo. La clasificación está ahí, estamos a un punto de ascenso directo y eso al final es lo importante. El escenario no es el más sencillo. 11 meses han pasado desde la última derrota de Leganés en Butarque. Yo ahora mismo no doy por bueno un empate en ningún lado. Tenemos que ir a ganar a todos los campos. Luego ya, como transcurra el partido, pues se verá si un punto es bueno o no. Con 4 victorias en sus últimos 5 partidos, los madrileños son segundos. Campo difícil, pues también hay que pensar que nosotros somos Osasuna y que tenemos que ir a ganar a todos los campos. Oyer será el que acompaña a Manu en el centro del campo, una medular con más músculo que juego. El hueco en el lateral que deja el Estellica será ocupado por Tano. Pusco y Berenguer relevan a lesionado Torres y José García. Urco Vera será el atacante. Un 11 que deja clara la puesta en escena que propondrá Osasuna en Leganés. El Betia Naitasuna comenzó ayer su maratón de 11 partidos en 7 semanas entre Liga y EHF. El conjunto navarro perdió en Granollers por un claro 32-24. Los pupilos de Juan Topezechea no plantaron oposición ante un rival más potente. La diferencia en la clasificación se plasmó sobre el parqué desde el segundo parcial del partido, donde los catalanes ya obtuvieron una renta de 5 goles. Una losa demasiado pesada para un Helvetia Naitasuna que venía de un gran desgaste ante el Barcelona y que mira de reojo y su debut en la fase de grupos de la EHF del próximo sábado en la Catedral. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. La exposición Miró y el objeto en Madrid descubre nuevas facetas del universo del artista y permite entender su idea poética del objeto. Nos vamos con estas imágenes sin duda recomendables. Nada más, feliz tarde. 3, 2, 1.
There's no place to